Hemos vuelto y como adelantábamos antes del corte, acá ya con nuestro compañero Tomás y Delgado. amigo Tomás Delgado. ¿No somos amigos? Obvio que sí. Perfecto. Perfecto. Lo que hace el aire. Perfectly. Uno se hace Yes. amigo en el aire. Y sí, ¿no? Absolutamente. Y sí. Y también con nuestro invitado del día de hoy, que tenemos el honor y el desafío de charlar estos temas, muchas gracias, de charlar estos temas que a nosotros nos apasionan. Bueno, acá dos egresadas de la carrera de Ciencia de Comunicación de la UBA, Martín Becerra, una institución también de la carrera de Ciencias de la Comunicación, docente e investigador del CONICET, especialista en medios y tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo estás, Martín? Hola, gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por venir. Qué momento, ¿no? Para especializarse en estos temas de, bueno, información, comunicación, ¿no? Vivimos en tiempos que para mí, corregime si para vos no es así, estamos viviendo un quiebre, ¿no? En cuanto a formas de comunicar, formas de ser digitalmente, ¿no? Que yo creo que se ve un reflejo muy claro también en todo lo que está pasando con la comunicación desde el gobierno, ¿no? Creo que marca como un clima de época, no sé cómo lo ves vos. Sí, totalmente. Me parece que tanto si lo miramos desde la cuestión más sistémica, de que cambian las vías de producción y circulación de información, de entretenimiento, de cultura en general, como desde las prácticas de las personas de a pie, cómo hacemos para relacionarnos con otras personas, para comprar, para informarnos, para todo, la vida misma, para laburar, la uberización un poco de Sí. la vida. Como también, si lo miramos desde el punto de vista ya más de la comunicación política, de los gobiernos, cómo aprovechan, se posicionan, a veces cometiendo muchos errores también, en un escenario que es inédito. Efectivamente, podríamos decir que la revolución digital, para ponerlo con el título, sí, trastoca, yo diría, todos los órdenes de la vida, la manera en que nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos. Sí, sí. No, y es interesante que esto se empiece también a trasladar un poco como a la escena pública, ¿no? Al debate público de cuáles son los poderes que hay atrás, ¿no? De todas estas empresas que uno está constantemente con el teléfono y uno le dedica muchísimo tiempo, ¿no? Que hoy es muy valioso el tiempo. Ujú. Y me gustaría empezar un poco por un poco el escenario internacional, ¿no? Y regional también, a partir de esta cuestión de Brasil negociando con Meta, Google, Amazon, Apple, ¿no? Como Sí. queriendo un poco ponerles un freno, ¿no? A estas empresas que empiezan a tener cara, que empiezan a tener entidad, ¿no? Y es importante eso. Sí, total. Mira, en el caso de Brasil, para empezar por ese ejemplo que ponés, tenemos un antecedente de hace una década, cuando todavía presidía el país Dilma Rousseff. Sí. En ese momento, el gobierno de Rousseff reaccionó frente a Cambridge Analytica y frente a la revelación del mega espionaje que hizo Edward Snowden, que era un contratista de la agencia de seguridad estadounidense. Y esa reacción tuvo una traducción legislativa, parlamentaria, por iniciativa del gobierno de Dilma Rousseff, que tiene mucho que ver con estas últimas semanas, en la fricción que hay entre el Estado brasileño, no solo el gobierno, y las Big Tech, y el gobierno estadounidense, porque parte del conflicto tiene que ver con que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, no Lula, no el Poder Ejecutivo, Ujú. decidió cambiar esa ley que había hecho Dilma Rousseff. Y el cambio de que hace el Tribunal Superior de Justicia, que es una interpretación de la ley, declara anticonstitucional un artículo que estuvo vigente 10 años, Ujú. es que responsabiliza a las grandes plataformas digitales por el contenido ilegal que circula ahí. Por ejemplo, Ok. contenido golpista, antidemocrático. Por ejemplo, contenido que puede dañar la salud de niñas, niños y adolescentes. Entonces, esto es de hace 2 semanas lo que estoy diciendo, 3 semanas. Es una decisión muy fuerte del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil que motoriza un juez, un magistrado de ese cuerpo, que se llama Alexandre de Moraes,
que es un tipo al que Estados Unidos le veta no solamente el ingreso, sino que ahora Trump, en esta carta que le mandó la semana pasada a Lula, lo que le dice es que, van a investigarlo a de Moraes, sus presuntas cuentas en Estados Unidos. Es un tipo interesante porque está en el medio de todo este conflicto. Pero es un conflicto, como vos decís, que tiene miles de aristas. Yo menciono una para Brasil, pero en Brasil mismo hay muchas otras cosas que son como congruentes con el conflicto con Estados Unidos, que además vieron que ayer Trump firmó su decreto que confirma que le sube los aranceles del 50%, entre otras cosas porque dice que las leyes brasileñas violan la libertad de expresión. Claro, bueno, es que es interesante esta incidencia del Estado, ¿no? O de esta regulación necesaria o no, bueno, depende de cómo uno lo mire, pero del Estado en todas estas cuestiones informáticas, digitales, ¿no? Que siempre tienen como este aspecto, o por lo menos esta creencia de democráticas, libre albedrío, ¿no? Como, bueno, en realidad son, cada uno las hace desde su lugar, ¿no? Como que pareciera que no hay una concentración de poder atrás de eso, sino que son, bueno, cada uno subiendo su contenido y lo que pasa, pasa, ¿no? Es una demostración clara, ¿no? Que el Estado intervenga en qué información circula, qué se dice, qué no. Sí, totalmente. Vamos a decir, el poder que acumulan las Big Tech es inédito en la historia humana. Claro. Esto no lo digo yo, lo dice Steve Bannon, lo dice la ultraderecha estadounidense, el sector nacionalista, vamos a llamarle para ponerle una etiqueta, que se peleaba con Elon Musk cuando estaba como funcionario. Sí, es una concentración de poder que no tiene precedentes y que efectivamente, lejos de la presunta asepsia que, como vos bien decís, se vende que imponen en las plataformas, bueno, hacen una programación algorítmica que selecciona qué cosas vemos y qué cosas no vemos, que etiqueta, que prohíbe hashtags, que le resta visibilidad a esto del shadow banning, que por momentos, según el periodo histórico, tolera o modera con mayor o menor intensidad contenidos extremistas. Pienso en pandemia la campaña antivacunas, pero más recientemente la apuesta decidida, explícita de muchas de estas compañías por candidatos ultraderechistas en Alemania o en Inglaterra y en Brasil propiamente también. En Brasil. De hecho, el conflicto en parte tiene que ver con esto, con la Bolsonaro y el golpe de Estado que quisieron orquestar contra Lula al comienzo de su mandato. O en Estados Unidos, incluso cuando era la transición entre Biden y Trump. Y de Biden y Trump, la foto esa de los capos de la Big Tech en la asunción de Trump, que eso tampoco registra muchos antecedentes. Totalmente. Pero otra cosa que también, si faltaran elementos para considerar, está el hecho de que todas las Big Tech, las grandes tecnológicas estadounidenses, todas las que conocemos, conformaron un lobby, un grupo de presión que ya desde el año pasado, en particular, está haciendo informes de lobby, de cabildeo, de presión, digamos, al Poder Ejecutivo y al Congreso estadounidense para que le impongan sanciones a Brasil, como reacción frente a, podríamos decir, una especie de, a mi juicio, tímida pero efectiva vía soberanista que está ensayando Brasil, que contrasta mucho con el resto de América Latina. Claro. Brasil en los BRICS, Brasil con leyes que intentan subir la tributación impositiva de las plataformas, que como hace ahora el Tribunal Supremo de Justicia, las responsabiliza por contenido ilegal. Bueno, la pelea de Lula con Elon Musk. Con Elon Musk, que la suspendió, porque además Elon Musk no quería simplemente designar un representante comercial en Brasil. Bueno, un mercado de 200 millones de personas, total, es una locura. Una locura. Bueno, entonces lo que quiero decir es que ahí hay, me parece, un intento de atenuar un poco esa concentración de poder de la que vos hablás, que muchas veces a los usuarios se nos pasa de largo, sobre todo a quien no todo el mundo tiene que dedicarse a estos claro. Claro. Sí. Y ahí no hay también, digo, para pensar también el lugar del Estado, ¿no? Más allá del caso brasileño, ¿no? Quizás más conceptualmente.
¿no puede haber también un peligro más autoritario si los estados también se ponen a regular demasiado lo que Sí. sucede en las redes sociales? No, ese Digo, peligro... Porque ahí dependemos también de quién es el gobierno de ese estado en particular, ¿no? Sí, ese peligro existe en todos los estados, incluso en los más insospechados desde la perspectiva del estado como malo de la película. Sí, por supuesto, fue y es malo de la película en muchos países y en muchas circunstancias históricas. No es necesario que haya redes digitales para que lo sea, porque acá en la Argentina hemos tenido al Estado como malo de la película reprimiendo y desapareciendo gente. Pero en Estados Unidos, la red TikTok, por una ley del Congreso, es decir, del Claro. Estado promovida por Biden, en principio tiene un ultimátum para venderla a capitales estadounidenses. Pero sí, ese riesgo existe. Mi respuesta frente a ese riesgo es que Internet o las plataformas digitales, las redes sociodigitales que usamos, no son un espacio carente de regulación. Entonces, la regulación hoy la ponen las grandes plataformas. Es una regulación privada, es una regulación corporativa, es una regulación hecha a espaldas de la sociedad, invasiva de los datos personales y de la privacidad. Es una regulación que es inapelable. Es decir, vos como ciudadano te banean una cuenta o te banean un contenido. Incluso, qué sé yo, no sé, digo, vendés empanadas, cualquier cosa. Sí, gente ¿me que entendés? trabaja con redes sociales. Claro, y te banean y no tenés a quién apelar. O sea, no tenés a quién demandarle o una respuesta o decir, che, metí la pata, ¿cómo corrijo esto? Le pasa a los medios de comunicación incluso. Bueno, entonces mi respuesta es, en países democráticos, Brasil es un país democrático, que quiere decir formalmente con división de poderes y qué sé yo prefiero que esas reglas sean discutidas en el Congreso, porque es la representación de la sociedad. Ujú. Y en todo caso, si el Congreso se equivoca, que se puede equivocar y se ha equivocado en estos temas, y en libertad de expresión se ha equivocado muchos congresos, bueno, hay una vía recursiva, porque la ciudadanía puede votar a otros representantes, puede ir al Poder Judicial y decir, hey, esta ley que votaron en el Congreso, mientras que si lo que decía Zuckerberg o Elon Musk es parece monarquía absoluta, es un tipo al que no tenés cómo reclamarle Y nada. además estás describiendo muy bien esa brecha que hay entre las instituciones del siglo XX y el siglo XIX, pensadas para representar a la sociedad, y la capacidad de poder que tienen nuevos grupos económicos que son producto de otra tecnología, de una sociedad más moderna, y hay como una brecha y la capacidad de reacción es muy lenta. Total. Por eso, yo coincido con vos que con lo de Brasil es saludable, y fíjate lo que le cuesta a pesar de eso responder y los conflictos que se generan, en los cuales tal vez los Big Tech tienen mucho más poder. Sí, y a favor de lo que decís, hay una funcionaria que estuvo con el gobierno de Biden que se llama Lina Khan. Ella fue la responsable de la FCC, del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que es una tipa que viene del campo académico, muy buena, súper inteligente, interesante, muy joven, que ha escrito papers de referencia sobre cómo, a pesar de que en teoría los precios en Amazon, por ejemplo, pueden bajar y eso representar a corto plazo un beneficio para el consumidor, a largo plazo deteriora todo el mercado de trabajo, todo el ecosistema de comercios pequeños y medios, o sea, daña el interés público, ¿no? Claro. Y traigo esto a colación por esto que vos decís de los tiempos, de una temporalidad. Ella estuvo 4 años con Biden y además tuvo la suerte de estar todo el gobierno de Biden. Es un periodo de gobierno muy corto frente a causas que necesitan después desplegarse y demostrarse en sede judicial para demostrar que hay abuso de posición dominante, por ejemplo, en el sector de comercio electrónico. Sí. Entonces, claro, esos funcionarios pasan. Sí, el camino institucional es mucho más largo que la carrera del funcionario. Y a veces el cambio de administración, inclusive cuando es un cambio tan grande como el de Biden a Trump, puede interrumpir el propio recurso legal del Estado. Efectivamente. Y bueno, eso lógicamente conspira contra la posibilidad de que regulaciones que puedan ser más interesantes en países democráticos prosperen a mediano y largo plazo. Fíjense que eso no le pasa a China. Claro. Es decir, parte de la pujanza, creo yo, que tiene China, tiene que ver con que hay una continuidad y bueno, pueden decir, de acá a 2050, el camino y los objetivos y la metodología son estos. Sí.
y tienen coherencia, tienen estabilidad. Absolutamente. Bueno, ahí hay una carrera tecnológica, ¿no? Entre China y Estados Unidos, que es un poco lo que se debate en el mundo, ¿no? El poderío está un poco ahí, desarrollo de tecnología, inteligencia artificial. Bueno, vos mencionabas recién redes sociales, TikTok, ¿no? En China como una de las más poderosas también en nuestra región. Internet de las cosas, etcétera. Sí, absolutamente. Cómo esta pelea entre China y Estados Unidos también termina afectando, ¿no? En nuestra región. Brasil es un gran ejemplo, pero bueno, pensando en América Latina. Bueno, esa pelea yo creo que se traduce en muchas de las visitas que recibe Milei de funcionarios del gobierno de Trump. Es una pelea que se traduce incluso en declaraciones. La semana pasada, el CEO de Telecom, que Sí. es la empresa de telecomunicaciones argentina que acaba de comprar Telefónica, cuya mayoría accionaria tienen los socios del grupo Clarín, declaró a favor de la neutralidad tecnológica. ¿Qué significa eso? Significa que es una empresa que como parte de su cadena de suministro se la proveen empresas chinas, Huawei por ejemplo. Claro, sí. Entonces no quiere que el gobierno argentino u otro gobierno latinoamericano adopte un veto contra la provisión de insumos tecnológicos de alguna de las chinas, ¿no? Entonces, sí, o sea, esa pelea geopolítica, estratégica, que no es solo económica, o sea, obviamente hay negocios atrás, pero no es solo económica, tiene como muchos planos y en el sector de las tecnologías para mí es muy evidente. Tanto en temas, como digo, de 5G, ¿no? O de inteligencia artificial, como de las leyes que eventualmente nuestros países van a empezar a discutir. Brasil, como digo, está liderando ese proceso. De todas formas, lo está liderando en el tiempo que le toca a Lula en este mandato. Como Un decíamos eventual antes, segundo mandato. no sabemos qué pero- puede pasar después. Pero está instalada una discusión que desborda al Poder Ejecutivo con creces allá. Esto va a llegar a otros países. Probablemente nosotros estamos ahora en una media contramano, ¿no? Somos un corso a contramano. Pero bueno, va a llegar a otros países. Tarde o temprano quiero creer que las coyunturas Como todo a nivel pasan. internacional, llega. Sí, llega. Y bueno, ahí hay una disputa abierta y en donde China tiene, yo diría, algunas ventajas, ¿no? Sí. Porque por esto que decíamos, por el dinamismo que tiene su sector tecnológico. Bannon, al quien cité al principio, se queja porque dice: hemos tolerado muchos abusos de poder de estos señores, los varones tecnológicos, a cambio de que nos aseguraran el liderazgo a los Estados Unidos, nos aseguraran la primacía tecnológica. Con lo de DeepSeek de este Sí. año, queda claro que esa fantasía no se está traduciendo en la realidad. Sí, no hay nada asegurado. Y también cuando hablabas de esta cuestión de poder, es inevitable pensar en este soft power, ¿no? En el poder blando, que uno también, con la información que se comparte, con los contenidos que se comparten, como uno también va colonizando al mundo, ¿no? A través de este poder blando que hoy parece como que uno lo damos por sentado, pero que Matrix. sí, que es importantísimo también para construir soberanía Ujú. en los países, ¿no? Totalmente. Mira, creo que un ejemplo de lo que decís es que la tolerancia con la que vamos asumiendo la degradación de lo políticamente correcto, la instalación de un lenguaje que es totalmente violento para conversar, para pedir el pan en la panadería, yo creo que en parte tiene que ver con ese soft power, o sea, tiene que ver con reglas de juego, con regulaciones corporativas de las Big Tech que hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 5 años, permiten e incluso amplifican, porque ese es el modelo de negocios. Vos al principio de todo, cuando me presentabas, decías, en este tema la economía del tiempo es clave, ¿no? Entonces, saben que permanecemos más tiempo en las plataformas si hay morbo, si hay contenido extremista, nos atrae más. La polarización. La polarización también. Sí, porque capta la atención. Total. Es la economía de la atención. Entonces, esa economía de la atención hoy juega a favor de un cambio también de modos de convivencia.
Alguien podría decir, yo pienso que son más violentos, otra persona podría decir, es más sincero, o sea, te digo lo que me nace de las vísceras. Bueno, qué sé yo. Yo pensaba que las civilizaciones en parte también contenerse cuando Sí, te nace algo. se supone que el pacto de vivir en social, Claro, el contrato sí, sí. social es que uno Sí. no al primer instinto que tiene Claro, no te reacciona. partan, Claro. Pero, ponele. Por eso es opinable, pero sí, eso tiene que ver con, creo yo, con el soft power y me parece que es evidente que en Europa, en Brasil ahora, hay reacciones, Sí. tal vez tardías, pero reacciones al fin. En otros países latinoamericanos, no. Y en ese sentido, ¿vos creés que todo esto que estás diciendo estaba ya en germen como proyecto, en el primer proyecto de Silicon Valley, o fue algo que se fue dando en la disputa de poder más programáticamente en los últimos años? Se fue dando, no estaba en el germen. Hay una autora que es Shoshana Zuboff, que tiene un bestseller que se llama Capitalismo de Vigilancia, que ella, bueno, un poco, es un libro largo, pero a lo largo de sus páginas trata de defender la tesis, creo que lo hace, de que esto se fue alimentando incluso de cómo el capitalismo fue conjurando crisis. La crisis Claro. de principios de siglo de la burbujas.com. Entonces eso alentó un modelo de negocios de las plataformas, la crisis de los subprime del año 2008, otro modelo de negocios que la plataformización. Las plataformas, los que hoy consideramos plataformas, Google, Meta, Amazon, Apple, no nacieron como plataformas. Su modelo no era de extractivo de datos, ¿no? Uno producía teléfonos, los otros hacían un buscador. Vendían copado, cosas. Vendían otro vendía servicios, cosas, sí. algunos bienes y otros servicios. Exacto. Hasta que en un momento se transformó en un propio ecosistema. En un ecosistema que extrae datos y que básicamente se queda con el rédito de todos los intercambios que operan ahí. Incluso si vos sos un actor protagonista, como puede ser un gran medio de comunicación, el New York Times, por Sí. decir algo, ¿no? O sea, vos decís, bueno, puede negociar. No puede negociar de igual a igual, porque todas las interacciones de todos los usuarios Sí, sí, sí. de ese ecosistema, todas esas interacciones son apropiadas y almacenadas por las Big Tech. Es como si fuera un sistema circulatorio que cobra renta. De que alguna cobra manera, en un renta cuerpo. constantemente. Sí. Bueno, esa es una diferencia importante y además con servicios personalizados. Eso también tiene que ver con cómo el ecosistema de las Big Tech fue procesando en particular la crisis de 2008, ¿no? Según esta autora u otro que se llama Snisek, son trabajos interesantes porque van mirando esta evolución y las mutaciones que tuvo. Sí, y además esa trampa de la actualidad, ¿no? Porque en realidad uno podría no estar en las redes sociales, podría no comprar digitalmente, pero es una trampa, ¿no? Porque es muy difícil hoy pensar la vida moderna sin existir digitalmente. ¿Podría es la pregunta? Claro, es un poco una Claro, trampa de... yo no sé si podría, porque las condiciones... Sí, quiero decir, podría en el sentido de que si decidís irte a vivir a un lugar aislado, sin contacto con el resto de la civilización, podés sobrevivir eventualmente, ok, pero me parece difícil que alguien en entornos sociales, en una ciudad, por ejemplo, pueda evitar tener WhatsApp. O pueda evitar... Sí. Porque para pegar una changa, vos sos albañil. Y por más que sepas, sos un albañil que sabe que WhatsApp es invasiva de tu privacidad. Y decís, bueno, yo sé que Signal es un servicio de mensajería más respetuoso. Pero la verdad que si tengo que pegar una changa, no puedo aislarme del resto. Totalmente. Sí. Entonces, o para darte una vacuna, o para pedir una vacante en el jardín de infantes público del barrio. No, es que son como, lo voy a poner en términos capaz muy técnicos marxistas, pero me apropio de la herramienta. Son las relaciones sociales de producción imperantes hoy en día. Son las no relaciones podés- sociales de producción y, claro, y las relaciones técnicas Ujú. que se retroalimentan. Totalmente, sí. Totalmente. Me gustaría venir un poco a Argentina, ¿no? A la realidad argentina de lo que está pasando, que ya lo mencionaste, entre Telecom, Telefónica, Clarín, ¿no? Una compra que ya está hecha, ya está entre nosotros. Pero hoy también debatíamos fuera del aire sobre este tema. Si Clarín sigue teniendo el poder, ¿no? Que tuvo
en aquel momento. ¿Y qué implica esta compra, esta adquisición en la cotidianidad, ¿no? En nuestras vidas de todos los días? Bueno, sí. Primeramente diría que Clarín, como diario, por supuesto que no tiene el poder que tuvo como diario, pero Clarín hoy es un grupo económico en el cual el diario, dentro de esa estructura, funciona como un habilitador de línea editorial y como un disciplinador en un sentido no peyorativo, lo digo, o sea, como una especie de plataforma. Sí, ecualizador de la línea editorial más importante de ese grupo económico. Entonces es uno de los grandes grupos económicos de la Argentina, así que poder sí que tiene y sigue teniendo muchísimo poder, y de hecho la pulseada que tienen con el gobierno de Milei por las condiciones de autorización o no de la compra de Telefónica por parte de Telecom, hecha en febrero de este año, revela que efectivamente tiene un poder que probablemente otra empresa no tenga, porque además, aunque no facture lo que factura Techín, por decir, sin embargo, Clarín tiene efectivamente un manejo de opinión pública y una influencia no solamente en sus propios medios, sino en el ecosistema de circulación de información y opinión política en la Argentina. Digo, en los despachos de los senadores y de los diputados, o en los ministros, en los gobernadores, en el resto de los periodistas que no son de Clarín. Bueno, la élite política, la élite judicial, la élite económica tiene ahí una especie de termómetro permanente. Entonces, sí, tiene un poder tremendo. Y es creíble ahí la... Digo esta y lo dejo a Pedro. Vamos con las dos juntas. Hay términos comparativos, creo que también me le meto una viñeta más a la pregunta de Mechi. ¿Tiene el poder de las 3 tapas de en su momento que decía Alfonsino, lo que le pasó a Cristina en su momento para con Milei? ¿O cambió esa cantidad de poder? Que tiene poder, yo creo que no lo dudo ni loco, pero ¿tiene esa cantidad de poder de ese momento? ¿O la transformación del ecosistema comunicacional medio como que lo diluyó un poquito? No tiene ese poder de concentración de la opinión porque vamos a decir, la intermediación de las plataformas digitales en la personalización de la dieta informativa que tenemos en la ciudadanía vía plataformas digitales, en muchos casos potencia y en muchos casos disminuye, altera la influencia que tenía Clarín. Partimos de esa base. Yo nunca creí en la historia esta de las 3 tapas, en parte porque, qué sé yo, Menem estuvo buena parte de su primer mandato y todo su segundo mandato gobernando con bastante comodidad con la oposición de Clarín. Es verdad que Clarín esmerilaba mucho, sobre todo a gobiernos débiles. Cristina Fernández fue reelecta con el 54% de los votos en 2011, después de tener 4 años previos de Clarín adjudicándole todos los males del planeta Tierra y de sistemas solares, sistema solar nuestro y adyacentes, con un periodismo de guerra, como reconoció en aquel momento Julio Blanc. Bueno, entonces yo siempre fui como, en este sentido, dentro de mi pecera de gente que se dedica a estas cosas, yo no nado exactamente en el mismo sentido que muchos y muchas colegas, a quienes aprecio, les mando un saludo. Pero no, nunca creí. Pero claro, o sea, nunca fue omnipotente, para decirlo rápido. Sin embargo, claro, sí. Configura sentido de alguna manera. Sí, y su poder se ha diluido, su poder de opinión se ha diluido. Como líder de opinión se ha diluido, efectivamente. Y ahí, bueno, entra un poco a jugar Milei, ¿no? Porque pone sobre la mesa. O sea, él creo que entiende muy bien que ese poder está diluido. Y ahí quería preguntarte más, vinculado a esto de la compra, ¿no? De febrero, lo de Telecom. ¿Vos qué lees ahí? Porque se habló mucho esto de cierta pantomima en esa pelea, sobre todo teniendo en cuenta, corregime si no es así, que la compra se cierra y después Milei sale a decir que esa compra estaba mal. Sí. Cuando es bastante inverosímil el hecho de creer que Milei, o el Estado, mejor dicho, argentino, no estaba al tanto de la compra esa, ¿no? Sí. Yo
El análisis que hago es con los elementos de varias críticas que recibió el Grupo Clarín de Milei y de Adorni en 2024, previo a la concreción de esta compra. Entonces, con esos elementos, no sé si ustedes recuerdan, por ahí por septiembre-octubre de 2024, Adorni en una de las conferencias acusa a Telecom y a Telefónica de deberle más de 3.000 millones de pesos del aporte de inversión que las telefónicas tienen que realizar en lo que Milei ahora disolvió, que se llama Fondo de Servicio Universal. Sí. También anuló una licitación que beneficiaba al Grupo Clarín de provisión de tecnología para la escuela, si no recuerdo mal. En fin, también anunció, y esto no se concretó, que iba a reponer el IVA a medios de comunicación y en particular a los diarios. O sea, Y a la par lo de Andrés Vázquez en la DGI, que era como el archienemigo en su momento, como un gesto así de simbólico de mojada oreja. claro, porque venía de experiencias... Que fue el que estuvo al frente del allanamiento en su momento, ¿no? Exactamente. En 2009. Bueno, entonces, estos elementos que son previos a la concreción de febrero de que Telecom compra Telefónica de Argentina, son elementos que a mí ya el año pasado me hacían dudar sobre... Era evidente que había algo que no estaba funcionando armoniosamente, a pesar de que Clarín trataba con guantes de seda al gobierno de Milei en general. Esto no está ocurriendo ya en los últimos meses, pero el año pasado sí. Quiero decir, no hacía una labor militante como la que Clarín tuvo con Macri, no. Pero tampoco lo criticaba No, claro. en temas centrales. Probablemente criticaban que se peina feo o esas cosas. Sí, sí. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. O sea, Milei no se enteró en febrero, cuando se concretó la compra de Telefónica, que eso iba a ocurrir. Pero entiendo que todos esos elementos apuntaban a que en la compra de Telefónica Milei pudiera intervenir de alguna manera, probablemente calificando más a alguno de los sponsors que tuvo en la campaña, por ejemplo, al grupo América Móvil de Slim, claro, que es uno de los aportantes a su campaña. Eventualmente los Bertein en sus dos variantes, Gerardo y la familia Bertein, que había comprado previamente DirecTV Latinoamérica. Bueno, en fin, grupos económicos con los que él tiene mayor afinidad y que se quedaron afuera de esa compra. Fíjense que Telefónica Argentina se vende casi en paralelo a Telefónica de Uruguay, y en Uruguay, donde está el grupo Telecom, la compra Milcom, o sea, la compra otra empresa a Telefónica de Uruguay, ¿no? Ahí probablemente también la pelea entre Milei y Sánchez, el presidente de gobierno español. Claro, porque Telefónica es española. Exacto. O sea, Telefónica tampoco le vende libremente. Ninguna telefónica del planeta le vende libremente parte de sus activos a ninguna otra, si no hay una conversación con los presidentes a cargo. Esto es así en todo lado. Pasa con AT&T, porque son activos estratégicos. Es una infraestructura estratégica para la soberanía nacional. Sí. Entonces, bueno, el hecho de que se la vendiera Telefónica de España a Clarín, a Telecom Argentina, yo creo que también motivó parte del enojo de Milei. Pero mi explicación es esa, quisieron meter otros compradores o intervenir en las condiciones de compra y los dejaron afuera. Sí, sí. No, y es interesante pensar también esta posición, digo, algo más hay, ¿no? Porque, digo, desde el marco teórico de Milei, ¿no? Que él defiende tanto y todo el tiempo se justifica en eso, la cuestión del monopolio es algo que es propio del capitalismo, digo, si el capitalismo va hacia eso, si el mercado va hacia eso, las empresas van hacia eso, digo, hasta se celebra la cuestión monopólica, digo, es una consecuencia más. Hay una contradicción espectacular en eso que nombrás por parte del propio Milei, que es que en la campaña él decía, si un empresario termina quedándose con todo un mercado es porque es el mejor de todos, y eso hay que celebrarlo. Y él mismo me recuerda cuando él dice, porque tengo que defender la competencia, me hace acordar cuando Alberto hizo el DNU declarando servicios públicos en competencia a los medios de comunicación. Está tomando una posición más parecida a la del gobierno del Frente de Todos, siendo que en campaña declaraba esto que dice Mechi. Sí.
Bueno, sí, efectivamente. De hecho, no solo en campaña. Él, ya siendo presidente en esos foros de ultraderecha a los que viaja, también tiene varios discursos en donde defiende el monopolio privado Como idea. como idea, vamos a decir, como una especie de reacción de los mercados frente a la impureza de la regulación estatal. Así que, en ese sentido, es muy contradictorio con el tuit fijado que tiene desde febrero y con muchos de los discursos que dio respecto de que Clarín está monopolizando, cosa que efectivamente ocurre, el sector de conectividad fija y móvil y telecomunicaciones, y que eso va a representar un daño para los usuarios finales, porque efectivamente un monopolio te fija las reglas de juego y vos no tenés No, capacidad totalmente. de elegir Totalmente. otro. Ujú. Y vos en términos periodísticos recién decías, en los últimos meses hubo un cambio en Sí. esa... ¿Crees que eso puede tener un peso por lo menos en el devenir del gobierno de Milei? Sí, yo creo que lo está teniendo. Esto tal vez relativiza esto que decía de que está muy diluida la influencia de Claro. Clarín, porque sigue siendo muy influyente, como decíamos, ¿no? Por supuesto no tiene la influencia que tenía en los 90. Pero sí, yo creo que la está teniendo. Muchas encuestas de los últimos días hablan de que la preocupación de una parte de la sociedad argentina, la que tiene cubiertas sus necesidades básicas, que es cada vez menor, tiene que ver con la corrupción. Bueno, Sí. ahí hay una labor persistente, sobre todo del diario La Nación, sobre todo, para no hablar de los medios que son críticos, Sí, ¿no? Pero sí. del diario La Nación, acompañada por Clarín, sin que Clarín esté liderando ese tipo de encuadres, pero le está dando aire. No solamente el diario, sino obviamente TN, con segmentos de programación que obviamente son muy amigables Sí. con Milei, ¿no? Sí, esto de instalar a la corrupción como la vara de la gobernabilidad, que fue un proceso histórico también de cuánto le importa al votante promedio, qué está pasando con la corrupción, ¿no? Yo creo que igual la Nata en su momento, ¿no? Que fue una de las caras más visibles del Grupo Clarín, también hizo todo un trabajo muy minucioso para poder instalar eso como un debate popular. Sí, como que Sí, total. volverlo un tema un tópico importante a la hora de decidir el voto. Que Sí. igual yo, matiz, antes de que vos respondas, creo que eso tiende a importar más cuando la situación económica está mejor. Yo siento que había una cierta correlación, no sé si una causalidad, pero en Sí. cambio la gente terminó votando a Cristina junto con Alberto en 2019, casi el 50% de nuevo, porque heladera mata preocupación por corrupción, Sí. creo. Pero es cierto. ¿no? Sí, sí. Bueno, y de hecho esa correlación está ahora en las encuestas de estas semanas, porque, según leí, quienes se preocupan más por la corrupción son los que tienen las necesidades básicas satisfechas. Claro. Obviamente, si Como alguien segmento está electoral. Está bien, sin sí. laburo o con 15 laburos y no llega al día 15 del mes, la preocupación por la corrupción pasa a un segundo plano. Ujú. Sí, sí. Y me interesa... No, Perito, sí. No, y también vinculado a esto, ¿no? Y cómo juega y cómo pesa también la discusión de Milei con el periodismo. Y esta crítica que es No digamos inédita. suficiente a los periodistas. Es inédita porque ni siquiera Cristina Kirchner tuvo ese posicionamiento, ¿no? No, por supuesto que no. O sea, bueno, esa es una discusión que ustedes los periodistas supongo que tienen. Quiero creer que tienen, porque la idea de que hubo antecedentes desde el 83 y hasta ahora, en particular en el kirchnerismo, de lo que hace Milei, para mí es completamente distorsionada. Una cosa es decir que hay mucha concentración y efectivamente que un jefe de gabinete una vez en 12 años de gobierno rompa un diario, lo cual está muy mal. O que el gobierno le haga guiños a una manifestación de organizaciones que simpatizan con el gobierno y escupan fotos de periodistas, lo cual está muy mal Sí, en sí, 12 sí. años de gobierno. Y otra cosa es que todos los días Sí. de Sí, una sí, sí, gestión, sí. todos los días, estén marcando periodistas que les peguen en la calle, que le tiren un proyectil en la cabeza a un fotoperiodista y que Te tienen la CIDE encima. la ministra o una diputada importante diga que se cruzó con el proyectil, que justo puso la cabecita, que tire... Claro, o sea, quiero decir, si no vemos que ahí hay una diferencia, me parece que hay entonces un sesgo muy grande en el análisis. Yo justo hoy creo que va a salir en el Diplo, en Le Monde Diplomatique de acá, una nota larga que
si los editores, en fin, que se llama algo así como enemigo perfecto, donde justamente analizo eso. O sea, el periodismo es un enemigo perfecto para Milei, Sí. porque no solo Clarín está debilitado, el ecosistema de medios en general, si el más fuerte, que es Clarín, está debilitado, ¿qué no le queda a los medios más pequeños? ¿Y hay un desprestigio del periodismo Sí, también? total. Un desprestigio que tiene que ver con la polarización que el periodismo asusó, vos mencionabas antes a la Nata, es decir, con la falta de credibilidad. Vieron que hay una encuesta que hace todos los años el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, y esa encuesta, la Argentina rankea siempre entre los niveles más bajos de confianza Mirá. y credibilidad hacia los medios y hacia los periodistas en 48 países que miden en todos los continentes esa encuesta. Es cierto, es una encuesta online, tiene sus problemas metodológicos, pero como la hace todos los años, uno va viendo una película y efectivamente yo creo que hay problemas propios de errores que ha tenido el periodismo y que, a diferencia del periodismo brasileño, el periodismo argentino en general no se ha autocriticado. Poli ha dicho, nosotros apoyamos el golpe de Estado contra Goulart en el año 64 y estuvo mal, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Acá los grandes medios, cri No, cri. y además hay un tema de que creo que en Brasil y en otros países como Estados Unidos existe un perfil de periodista más de investigación. Sí. Y acá existe mucho más como la opinología en La materia periodística. editorialización. Exacto. Total. Miren, esto que hablábamos de la pelea entre Brasil, Trump, las tecnológicas, hay notas de O Estado de San Pablo, de Folia, de Globo, que son alucinantemente buenas en términos profesionales, con una diversidad de fuentes. Por supuesto, tienen mucho más recursos. Una escuela de periodismo, una especie de clase de periodismo. Total, total. Sí, sí, bueno, sí. es muy difícil. No digo que no ocurra, porque pasa, hay medios en la Argentina que introducen ese tipo, pero son prácticas menos frecuentes. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y me es inevitable pensar, bueno, también mis años de estudiante de comunicación, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue una política pública muy importante, ¿no? Con una intención muy clara de regular los servicios de comunicación y de darles la entidad que tienen también a un nivel popular, ¿no? De poder también decir, che, acá está pasando todo esto que nosotros estamos debatiendo ahora. ¿Qué queda de ese espíritu, no? Digo, de la ley no queda nada, pero digo, a Bueno, nivel... algo queda Algo queda. de la ley, pero sí. Pero ¿qué queda a nivel como no sé, idiosincrasia argentina, de conciencia popular, de la importancia, ¿no? De debatir todos estos temas. Si yo te tuviera que responder con cinismo, que no es lo mío en general, diría que queda la desconfianza hacia la editorialización y la sobreactuación de los medios que mencionábamos antes. Porque esta idea de que los medios tienen intereses, se juegan por ellos, de que no hay una inmaculada concepción de los medios, no hay una inmaculada concepción, es una idea que se instaló mucho en aquel debate que precedió a la ley y que, como vos decís, además fue muy popular, entre otras cosas porque el primer gobierno de Cristina Fernández, fue muy inteligente al meter el programa Fútbol para Todos previo a la ley. Porque si no decís, ¿por qué una persona que A mí no qué me se importa, dedica, qué me claro, cambia? Es súper Sí, estructural, sí, total. pero está bien porque lo sacó del lugar de como una gente que vuela por sobre todo. Claro. Y dices, mirá, o sea, Tiene veo un interés. contenido de interés relevante. Y eso se quedó. puede hacer, claro, se hace con mejor calidad que los partidos que se transmiten ahora. Entonces yo creo que ahí hay, ahora, los gobiernos de Cristina Fernández, para mí, que tuvieron el mérito histórico de cambiar una ley que era de Videla en ese momento, ¿no? Que era 1980, estábamos en 2009. También fueron gobiernos o administraciones que para mí profanaron la ley que impulsaron, ¿no? Claro. Entonces, por eso creo que el saldo es un saldo agridulce, porque yo creo que, por ejemplo, parte de la ley que sigue vigente es el derecho de todas las organizaciones sin fines de lucro para acceder a licencias de radio y televisión. Eso ni mi ley hasta ahora lo ha cuestionado. Era el 33% del espectro. Del ¿no? espectro. Bueno, eso es un saldo a favor total. Sí. La ley de Videla lo prohibía y estaba prohibido. Bueno, ahora, que el gobierno haya, como dije, profanado parte del articulado en su guerrita con Clarín,
yo creo que también desnaturalizó el compromiso que mucha gente que no era necesariamente militante Ujú. tenía y que había visto con mucha simpatía ese Claro. debate. Sí, y había recuerdo- participado de ese Incluso la Nata bancaba la ley, por decir un ejemplo, en su momento al principio. debate. Sí, recuerdo. sí, hasta que, ¿se acuerdan de esa entrevista con, Sí. con Tenenbaum donde entre Clarín y el gobierno elijo al más débil? Y después se Ah, fue es a verdad. Clarín. Pero el más débil que eligió él no era el más débil. Totalmente. Totalmente, totalmente. Martín, muchísimas gracias por venir. Un gusto enorme que nos dimos acá en Zona de Giro. Acá todos los gordos comunicación. Sí, Estamos bueno, muy contentos. sociales en mi caso. Te manda Sociales, saludos mi pero mamá bueno. y dice que fue tu alumna también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, claro, ya a esta altura tengo. Es que tipo, es una bisnietos de- institución de la carrera de Sí, Ciencias sí, de sí. Comunicación. Cuando ahí. decís institución, me suena a que me ponen un número de No, inventario no, y me escuchame. mueven. Pero sí, o sea, me tengo que hacer cargo. Claro, Un sí, honor, hace un honor. siglos que estoy ahí. Y sí, mientras. Gracias por la invitación. No, muchas gracias, Gracias, a vos, Martín. Nosotros nos vamos a una breve tanda y seguimos con más programa.